Más de hablar de San Valentín, comentábamos algunas cuestiones de lo que venimos charlando. Madres, padres, tíos y abuelos dicen, bueno, che, ¿cuándo empiezan las clases? Hay como una cosa de, ¿arrancan las clases? La pregunta. Todo el mundo pregunta lo mismo. Es más, a mí me pasó con mi hijo, me dice, mamá, ¿cuándo empezamos las clases? Mira, las clases empiezan ahora, El 26. El 26 de febrero, ya. Le digo, ¿tenés todo listo? Preparemos todo porque, no, mamá, el 26 seguro. Bueno, hay como una cosa así, ¿en qué quedó la paritaria? La gente está como perdida, aparte entre que le aumentan todo es conflicto, todo es... Entonces, está como un poco desorientada. Sí, está desorientada la Y gente. dijimos, va a venir bien una charla con quien Sí. vamos a presentar, primero que nada de esta manera. En la radio, lo invitamos a escuchar este reportaje. Está en línea y tiene la amabilidad de atendernos el ministro de Educación de la provincia de Santa Fe, José Goiti. ¿Cómo le va, ministro? Buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Bueno, están todos desorientados. Le digo, esta nota es clave para escucharlo de su boca. ¿Está todo encaminado para empezar las clases, ministro? A ver, yo las escuchaba Sí. muy atentamente y comparto en que lo que hoy necesitamos, no solamente en nuestra familia, en cada una de nuestras familias, sino en el país, es algún tipo de certeza, pero lamentablemente el contexto no nos permite tener esas certezas, porque hoy el gobierno nacional acaba de anunciar que un fondo importante para educación que va directamente al salario docente no existe más y bueno, no va a ser abonado. Esta situación a la cuestión económica, salarial, de la inflacionaria, la restricción de ingresos públicos en la provincia, constituyen o configuran un panorama complejo por un lado, pero a su vez también con un alto grado de incertidumbre. Así que lamentablemente a su pregunta le tengo que decir que estamos trabajando, que tenemos la firme convicción que las clases empiecen, pero no tenemos certeza de que sea así en función de estas condiciones. Ministro, disculpe que le consulte y para los docentes que nos deben estar escuchando deben estar todos con la oreja pegada al parlante. ¿Qué fondo anunció el gobierno que no va a pagar? Bien. Perdón. ¿Quiere tomar un poquito de agua? Porque sé lo que es ahogarse, Sí, ministro. sí. Sé lo que es Muchas ahogarse. gracias. Si quiere, tome agua tranquilo, Sí. porque la verdad que cuando nos hemos ahogado nosotros tenemos a alguien que nos ayude, porque usted está solo. Claro, está Pero bien. bueno, No, la verdad que No, me ya está, sorprende, ya está. me sorprende esto. Yo no sé si había alguna información o nos estamos enterando me estoy enterando por en usted. este momento. No, mire, lo que sí había era una duda con respecto a la continuidad de lo que se llama Fondo de Incentivo Docente. Ah, el Fondo de Incentivo Docente, sí. Exacto, el FONIT, el famoso FONIT, que los docentes conocen bien, que se viene pagando desde hace muchísimo tiempo, que es un complemento salarial que abona directamente el gobierno nacional, Sí. los distintos gobiernos nacionales, no solo el actual. Bueno, eso nosotros ya tenemos una deuda del gobierno nacional de 3 meses, 4 en realidad ya, porque eso se pagaba a bimestre vencido, es decir, el gobierno pagaba a bimestre vencido y la provincia adelantaba los fondos. Debieron haber llegado este mes los fondos de octubre, no llegaron, con lo cual se acumula una deuda por parte de la Nación para con la provincia, pero lo más grave es que ya en el Consejo Federal, que fue la semana pasada, que concurrimos en Buenos Aires, jueves y viernes, no se nos aseguró la continuidad de este fondo, por lo tanto teníamos una duda con respecto a su continuidad. Bueno, hoy hace minutos nomás, el vocero presidencial anunció que tanto la paritaria nacional como el Fondo de Incentivo Docente ya no tienen vigencia. Por lo tanto, ese sobresueldo o ese complemento salarial que cobraban los docentes, que son aproximadamente casi 30.000 pesos, no lo van a cobrar ya a partir de este mes. Eso, a una situación complicada, obviamente, usted sabrá entenderlo, Sí, la hacen más difícil aún. Dígame una cosa, ministro. Cuando se enteró, hoy Adorni dijo algo de esto, pero la verdad que ya que lo confirme usted es otra cosa. ¿Qué pensó cuando llega esta noticia en medio de la paritaria docente y a días de empezar las clases? ¿Qué fue lo primero que se le pasa por la cabeza?
No, la verdad que una gran desilusión, porque nosotros venimos trabajando mucho, venimos trabajando desde el mes de enero en ir construyendo un acuerdo paritario complejo, pero se vino trabajando mucho, venimos trabajando para que las escuelas estén en condiciones mínimas, por lo menos para poder empezar las clases, muchas escuelas están en condiciones para empezar, otras escuelas tienen algunos problemas, por lo tanto estamos trabajando contra el reloj para que se resuelvan, estamos trabajando en planes educativos, en planes pedagógicos, estamos muy ilusionados con el inicio de clase, y cuando nos encontramos con este tipo de obstáculos, cuando nos encontramos con esta realidad que nos golpea, no voy a decir que no nos desanima, aún así vamos a seguir adelante, pero la verdad que golpea bastante esta situación. Claro, Ministro, son 26 años sí, hace que se paga esto, ministro. Exactamente, hace 26 años que el Fondo de Incentivo Docente a veces fue más relevante, otras veces menos, pero tuvo continuidad a lo largo de todos estos años. ¿se sabe algo de estos 4 meses que se adeudan, ministro, si se van a pagar o ya quedaron, digamos, queda desafectado de eso? No sabemos, suponemos que lo que corresponde al 2023 debe ser pagado porque estaba en el presupuesto, o sea, ya estaba presupuestado. Al tener un presupuesto reconducido hay distintas interpretaciones, algunas interpretaciones que dicen que se debería continuar porque es un presupuesto reconducido, hay otras interpretaciones que dicen que no porque, el presupuesto no lo garantizaba, entonces independientemente de las discusiones legales que van a estar seguramente, porque va a haber algún tipo de recurso probablemente para tratar de que este fondo se siga sosteniendo, pero más allá de eso tenemos el efecto concreto, que el efecto concreto es que esos fondos no van a ser girados a la provincia, y que si los fondos no son girados nosotros no tenemos condiciones para sostenerlo, y si no tenemos condiciones para sostenerlo, los docentes van a ver afectados, también sus ingresos por esta vía. Bueno, acá hay muchos docentes, obviamente ya nos están escribiendo, nos dicen, ¿cómo puede dejar sin efecto una ley nacional? Dice, son leyes nacionales. Bueno, obviamente los maestros que nos están escuchando y que conocen, sabemos que conocen perfectamente lo que es la normativa en este sentido. Sí, nosotros, tenemos esa interpretación. Esto fue pautado por 2 leyes. Estas leyes, si bien perdieron vigencia en algún aspecto, siempre se fue incorporando en el presupuesto y al estar incorporado como un ítem del presupuesto tuvo carácter de ley. Bueno, ahora hay una discusión al respecto, obviamente que nosotros sostenemos y vamos a accionar en ese sentido de que esto es una obligación legal por parte del Estado provincial, pero también tenemos situaciones de facto sobre las cuales se actúa. Ministro, ¿tiene idea, quizás lo pongo en un compromiso, pero qué porcentaje del sueldo docente significa este FONIT? No, el FONIT es una suma fija, entonces a un sueldo inicial básico representa aproximadamente un 9%, y a un sueldo ya más importante, porque acumula cargo, acumula antigüedad, representa un 3%. Entonces estamos hablando entre un 3 y un 10% de un salario docente, más o menos el rango. ¿Que complica la paritaria también en esto, ministro? Y la complica, ¿por qué la complica? Primero porque es un ítem más que no se percibe, pero a su vez también ya nos pone en una discusión nacional. Los sindicatos nacionales ya también están accionando, están planteando medidas de fuerza, entonces un conflicto no solamente se transforma en un conflicto nacional, claramente, sino que a su vez también atraviesa las 24 jurisdicciones, porque esto es algo que afecta a las 24 provincias de nuestro país. En algunas provincias, inclusive, donde los sueldos son bastante más bajos, esto tiene un impacto mucho mayor. Para nosotros puede ser que sea entre un 9 y un 3%, pero en otras provincias representa entre un 20 y un 25% del salario. Entonces, como usted verá, esto ya no es solamente un problema, un conflicto de índole provincial, sino que escala y se nacionaliza. Y obviamente que eso no es bueno tampoco en un momento de tanta crisis y tanta tensión. Ministro, en las últimas horas se confirmó que el gobierno provincial va a estar abonando parte del acuerdo paritario, como se había acordado, cerca del fin de semana, viernes y sábado. ¿Piensan reunirse de vuelta con los gremios docentes? Bien, sí, el viernes se va a abonar por complementaria a lo que habíamos comprometido con el sueldo de enero. Ya estamos trabajando en una propuesta para febrero y en una propuesta también para poder proyectar un acuerdo salarial. Entre lunes y martes vamos a estar presentando una propuesta que no solamente va a ser para los docentes, sino que va a ser para el conjunto de los empleados estatales.
Bien, y obviamente, bueno, esto va a ser clave, o sea, entramos en una etapa clave para definir qué pasa con un complicadísimo, a pesar de los esfuerzos que se hicieron ya por arrancar temprano con las negociaciones, es como una bomba que tiran, ¿no? Me parece, en cualquier negociación con el sector docente, y pensando en los salarios y con un 20%, por ejemplo, de inflación en enero. Es así. En el Consejo Federal, todos los ministros y ministras de las 24 jurisdicciones le expresamos al secretario de Educación de que, de no respetarse, porque en ese momento estaba en duda el fondo de incentivo docente, iba a afectar seriamente las discusiones salariales y que lo iba a hacer de manera muy negativa. De todos modos, yo quiero rescatar que para nosotros fue muy importante y sigue siendo importante haber empezado a discutir en enero. Eso nos permitió hacer una actualización parcial, por lo menos del 14% con el sueldo de enero por complementaria. Nos permitió tener paritarias particulares que definieron algunas cuestiones importantes que tienen que ver con traslado, que tienen que ver con titularizaciones, que tienen que ver con el reconocimiento para los docentes de las artísticas. O sea, hay varias cuestiones sobre las cuales hemos podido avanzar. Lamentablemente, este esfuerzo que hicimos entre todos para discutir y para empezar a conversar en enero se ve alterado por esta situación y a su vez también por el contexto de crisis económica que atraviesa el país. Pero yo quiero destacar y rescatar, haber empezado en enero es importante y sigue siendo un dato a destacar. Bien, sí. Alentador también. ¿Te acordás, Luchi, cuando hablábamos acá en el programa y decíamos, bueno, se van a juntar más temprano este año, la paritaria se va a poder hacer con tiempo? Bueno, recién decía el ministro que, a pesar de que no se ha llegado al cierre de paritarias 2024, sirvió haberse juntado los primeros días de enero, allá empezar a hablar del tema y poder, bueno, por lo menos cerrar el 14% de la complementaria que faltaba. Sí, para nosotros fue positivo y sigue siendo positivo. Lamentablemente no estamos en la situación que quisiéramos, eso está claro. Bien. Ministro, la verdad que le iba a preguntar un montón de cosas relacionadas con ya el comienzo de clase, pero me parece que todo esto pone en una situación de stand-by. ¿Ustedes piensan mantener reuniones ¿se puede mantener algún diálogo, reunión con alguien de Nación, ver si hay alguna marcha atrás con respecto a esto? No sé qué se puede hacer. Nosotros mantenemos diálogo permanente con la Secretaría de Educación. Estuvimos la semana pasada, no la anterior, y ahí nos habíamos traído una buena impresión con la continuidad de los fondos nacionales. Fuimos con esa ilusión al Consejo Federal, ahí lamentablemente se pusieron en tela de juicio los fondos, pero seguimos teniendo diálogo con el área de educación del gobierno, que tiene buena voluntad y buena predisposición para empujar estos fondos, pero que lamentablemente no ha tenido buenos resultados, y nosotros vamos a seguir con las 24 jurisdicciones, y particularmente la de Santa Fe, presionando y gestionando para que se revea esta medida y no solo se convoca una paritaria nacional, que es una cuestión gremial, sino sobre todo se reconstituyan o se restituyan los fondos nacionales para educación, porque, a ver, nosotros tenemos claro algo, que el país no está bien, tenemos que hacer un esfuerzo, hay un montón de cosas que tenemos que cambiar, pero parte de esas cosas que tenemos que hacer es poder empezar las clases y poder darle certidumbre y certeza a la familia, a los chicos, porque si vamos a salir de alguna manera de esta situación, no va a ser con menos educación, con menos fondos para educación, sino todo lo contrario. Entonces creemos que todos tenemos que hacer un esfuerzo para que las clases se inicien y para que los chicos puedan estar en la escuela, y para que los maestros puedan estar enseñando y para que la Argentina tenga esos aprendizajes tan necesarios para el desarrollo y para una mejor sociedad. Ministro, muchísimas gracias por esta charla con Pasan Cosas. No, por favor, al contrario, gracias por interesarse. No, por favor, gracias. El ministro de Educación de la provincia de Santa Fe, charlando con nosotros, José Goiti. Un baldazo de agua fría. Tremendo. Esto que se suma a lo que venimos charlando de recortes de Nación. Y fíjense en lugares claves, en ejes claves. Estamos hablando de un recorte feroz al transporte público, a los fondos que se manda para sostener el transporte público en las provincias. No recuerdo cuál de los intendentes explicaba días atrás, que decía, bueno, se compone en la tarifa de transporte, hay aportes nacionales, aportes provinciales y aportes municipales, casi en un 30 más o menos. Y se sacale ese 30% de lo que mandaba Nación y es una bomba. Una bomba y un impacto directo que va a tener que salir a subsanar la diferencia o a cubrir la diferencia el ciudadano, el tipo que tiene que tomarse los colectivos. El tipo que lo necesita. Y ahora, fíjate, ahí tenés
fíjate a quién apunta el ajuste. Fíjense a quién apunta el recorte. Hablábamos de transporte cuando arrancábamos el programa y ahora docentes. Con la eliminación del FONIT. Si recién te enganchás, recién escuchábamos al ministro de Educación, José Goiti, diciendo, Nación nos confirmó que elimina el FONIT. Claro que sí, el vocero nacional hoy dijo que se elimina. Sí, y ahora lo confirmó y dice, ya nos confirmaron de Nación que no se va a pagar el FONIT. El FONIT para un maestro que recién arranca o los que cobran los sueldos más bajos dentro del escalafón docente significa 9-10% del sueldo. Claro. 9-10% del sueldo. Para los que cobran un poco más, los que tienen más cargos y más puede significar, pero entre un 3 y un 9 o un 10% del sueldo es este FONIT. Que confirmó hoy Nación entonces y que como dijo recién Goiti, pone en jaque el inicio de las clases. Es que eso es a lo que íbamos, Luchi, con esto. Ahí empezamos hablando hoy qué pasa con los gobernadores de las provincias que creen que están siendo castigados con estas cosas. Y justamente estamos hablando de transporte, estamos hablando de educación, estamos hablando de inicio de clases. Y cómo no pensar que esto es una especie de castigo. Bueno, hoy hablábamos, hice un cálculo rápido, la verdad que cuando dije 26 años, dije, tantos años pagando el FONIT. Es este aporte salarial que se instala en la República Argentina en 1998, durante la presidencia de Carlos Saúl Menem. Después, y muchos se acordarán también, de la famosa protesta de la carpa blanca docente. Sí, cuando saquen números hace 26 años de la carpa blanca docente. Es increíble. Yo cuando dije recién cuántos, me parecía que digo, ¿cuántos? 10 años, hace 10 años se pagó. No, hace 26 años. Quiero decirte, Luchi, que yo tengo los recuerdos que tengo es de la carpa blanca de cuando era chica, de que se hablaba de esto, ¿no? Que los docentes que luchaban por su sueldo, la carpa blanca en la Plaza 25 de Mayo. Sí, 1003 días duró. 1003 días duró la protesta de la carpa blanca docente, que termina entonces con la instauración de este FONIT, insisto, implementado a fines de la década del 90, y producto o fruto de la lucha docente que termina desencadenando el pago de este incentivo después de la lucha de él. Y a partir de ahí se sanciona la ley 25.053, que es lo que nos apuntaban también. Los maestros decían, ¿cómo puede ser que deje sin efecto una ley? Bueno, esta ley establecía que el instrumento iba a ser financiado con un impuesto anual cobrado a los titulares de autos y motos de alta gama